Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a platicar acerca del perfeccionismo. Bienvenidos a este canal Amarte Sano. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. Pero antes de continuar con el video, si quieres apoyar a nuestro canal, te invito a que te suscribas y le des like para que tengas la actualización de todo nuestro contenido. El perfeccionismo es esta sensación de querer entregar las cosas perfectas y siempre estarte sobreexigiendo, incluso no entregarlas en el momento adecuado o en la fecha límite, porque siempre estás exigiéndote más y estás sintiendo que no es suficiente. En este video platicaremos acerca del perfeccionismo y platicaremos de por qué es algo que nos hace mucho daño, porque es algo que es como cierto tipo de violencia hacia uno mismo, porque siempre se están diciendo que nada es suficiente. Hay que aclarar que el tema del perfeccionismo es distinto a tener objetivos o es distinto a tener alguna meta que a lo mejor puede ser retadora y que no tienes como esta actitud en donde nada es suficiente y te estás sobreexigiendo todo el tiempo de una manera poco compasiva contigo. Son dos cosas muy diferentes. El perfeccionismo es querer hacer las cosas perfectas y son personas que siempre se están pidiendo más y más. Y bueno, esto lo podemos aprender desde niños cuando nos damos cuenta que nuestro cuidador principal, puede ser mamá o papá, nos valora o nos pone mucha más atención cuando tenemos cierto tipo de logros. Entonces la persona va a empezar a creer que solamente va a ser amado o valorado si logra esos objetivos que en un principio los observó con sus papás y después se los empieza a autoimponer. Y bueno, un problema con el perfeccionismo es que casi siempre tenemos una visión de todo o nada. O somos súper inteligentes, que eso siempre está como en nuestro pensamiento, o súper inteligentes o exitosos, o el tema que valoremos, o somos unos fracasados. O sea, el perfeccionista le cuesta muchísimo trabajo ver el tema de los grises. Y no solo le cuesta ver el tema de los grises, le cuesta trabajo distinguir entre lo que es una mentalidad de crecimiento y una mentalidad fija. Y para estos dos conceptos voy a hablar de una autora que se llama Carol Dweck. Carol Dweck tiene un libro que se llama Mindset y Carol Dweck realizó una investigación acerca de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. ¿A qué se refiere Carol Dweck con la mentalidad fija? La mentalidad fija es cuando, por ejemplo, los perfeccionistas que tienen esta mentalidad creen que tienen como adentro la inteligencia o el talento que ellos creen o no lo tienen. Y en este sentido, cuando la persona que tiene mentalidad fija intenta desarrollar alguna habilidad y fracasa o no le sale, entonces cree que no tiene esa habilidad o que no es bueno para eso. Alguien que tiene mentalidad de crecimiento sabe que cualquier habilidad va a estar en proceso y en crecimiento. Y las personas que tienen mentalidad de crecimiento, cualquier habilidad que quieran realizar, la empiezan a realizar, se tienen paciencia, se tienen autocompasión y obviamente lo hacen de manera constante hasta que logran esa habilidad. Carol Dweck estudió con dos grupos de niños en donde a un grupo de niños se les reforzó o se les decía que eran muy inteligentes después de realizar ciertos exámenes y al otro grupo de niños se les decía o se les reforzaba que qué bien lo habían hecho por esforzarse de la manera en que se esforzaron. Lo que se dio cuenta Carol Dweck al final del experimento fue que a los niños que se les decía todo el tiempo que eran inteligentes no querían intentar cosas nuevas porque no querían perder esa autoimagen de inteligentes porque tenían una mentalidad fija. Creían que si intentaban algo y les salía mal, entonces ya no tenían esa habilidad, ya no eran niños inteligentes. Y en cambio, a los niños que se les reforzaba o se les decía que habían hecho un buen esfuerzo, podían o no les daba miedo intentar cosas nuevas porque estaban disfrutando el proceso, porque sabían que en algún momento iban a desarrollar esa habilidad y estos eran los niños que adquirían la mentalidad de crecimiento. El perfeccionista o la mentalidad del perfeccionista tiende a ser una mentalidad fija y en este sentido cuando no le salen las cosas se autocastiga,
se habla mal porque cree que no tiene ese atributo dentro de él y no se da cuenta que lo puede desarrollar con autocompasión, con paciencia y siendo realistas, porque el ser humano realmente así es como adquiere habilidades, desarrollándolas poco a poco, con esta mentalidad de crecimiento. Cuando tú estás enfocado solamente en el logro del objetivo y no disfrutas el proceso, en realidad es una felicidad muy pasajera, muy efímera, porque llegas a ese objetivo y estuviste sufriendo y sintiéndote que no tenías esa habilidad, que no eras listo, que no eras exitoso en todo el proceso de llegar a eso, y cuando lo logras ya te estás pidiendo mucho más cosas. La mentalidad del perfeccionista es del interno, inconforme y no te hace bien. Si detectas que tú eres perfeccionista, la actitud o el pensamiento más sano sería un pensamiento autocompasivo y con una mentalidad de crecimiento, como lo menciona Carol Dweck. Y bueno, algo que es también muy importante y que está como muy relacionado con el tema del perfeccionismo, cuando ya escarbas en el tema de las ideas que traen las personas perfeccionistas, en realidad creen que si no hacen las cosas perfectas como ellos en su mente creen que son perfectas, entonces ellos no tienen valor. Es como si ellos no creyeran que van a ser dignos de ser amados o aceptados por el hecho de no cumplir esos criterios que son exagerados que ellos tienen en su mente y que ellos están autoimponiendo. Es mejor que realices las cosas a que no las realices, porque recuerda que empezar a hacer cualquier actividad es lo que te va a ir permitiendo darte cuenta de qué cosas no te salen y empezar a hacerlas mejor de manera continua y poco a poco. Porque el perfeccionista, como quiere empezar teniendo todo perfecto, se queda como en este congelamiento por querer empezar todo perfecto y entonces tiende a no hacer las cosas que quiere empezar, tiende a no hacer nada. Es mejor que empieces, aunque no sean las cosas perfectas, y las vayas puliendo poco a poco, pero que te atrevas. Hay algo que comenta Carol Dweck que dice que nos preguntamos mal de manera continua. Nos preguntamos si gané o si fallé en X actividad. Eso nos preguntamos de manera continua. Y lo que Carol Dweck dice es que la pregunta adecuada es la siguiente: ¿hice mi mejor esfuerzo? Eso es lo que nos puede realmente aportar más. Preguntarnos si estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y si lo estamos haciendo de manera continua. En la mentalidad fija tiendes a creer que tienes la habilidad o no lo tienes. Y esto se demuestra con la conducta. Si te sale mal algo, entonces es como si no tuvieras adentro esa habilidad o si no fueras a ser exitoso en eso que tú quieres lograr. En una mentalidad de crecimiento, lo que tú crees es que cualquier talento o cualquier habilidad lo puedes desarrollar con el tiempo. Y en ese sentido es una forma de ver las cosas súper optimista, porque realmente podemos lograr cualquier cosa. Me queda claro que hay cosas en las que si no empiezas en ciertas edades o hay cosas que realmente si no se realizan desde cierto momento, hay que tener realismo y no se van a poder lograr de esa manera. Pero si tienes esta mentalidad de crecimiento y te pones algún objetivo y empiezas con mucha autocompasión, con mucha paciencia y sabiendo que las cosas se desarrollan a lo largo del tiempo, vas a poder lograr prácticamente cualquier cosa. Hay algo que a mí me encanta decirles a mis pacientes y que para mí es una frase que tiene mucho poder, que les digo que todos tenemos derecho a empezar. ¿A empezar qué? Cualquier cosa. El cirujano en algún momento empezó y a lo mejor en un principio no tenía esa habilidad tan desarrollada para operar, pero se atrevió a empezar, practicó y después se convirtió en un buen cirujano, un psicoterapeuta, un futbolista, lo que a ustedes se les ocurra. Todos empezamos en algún momento y todos tenemos derecho a empezar. Y además tenemos muy idealizado que queremos empezar las cosas y no cometer errores. El tema con el aprendizaje y con el desarrollo de habilidades es intentar las cosas y equivocarnos. No es prueba y éxito, es prueba y error, error y a veces éxito, porque vuelvo a lo mismo, esta es una cuestión de proceso.
El perfeccionista quiere empezar haciendo todo perfecto. Quiere empezar cualquier actividad y que todo le salga perfecto. Y si le empieza a salir mal, prefiere evitar esa actividad y quedarse en esta zona como de confort en donde sí realiza bien cierta habilidad. Y en este sentido, cuando tienes mentalidad perfeccionista o mentalidad fija, no te atreves a hacer muchísimas cosas. Yo te propongo que abraces los errores y que te des cuenta que es parte del proceso. Es la única forma en la que podemos lograr lo que queremos y además hay que perderle un poquito el miedo al ridículo, a equivocarnos y hacer lo que queramos hacer y saber que en un principio nos va a salir no tan bien, nos puede salir mal, pero que si lo seguimos intentando en algún momento nos va a salir bien. Les quiero platicar una historia sobre un profesor de cerámica que dividió a su grupo en dos. A un grupo le pidió que por 30 días hiciera una cerámica al día y al otro grupo les pidió que le entregaran solamente una cerámica, pero que estuviera pero muy bien hecha. Lo sorprendente de este grupo o de esta historia es que a los que mejor les salió la cerámica fue a los que practicaron todos los días y entregaron una cerámica al día. Y vuelvo a lo mismo, si tú intentas de manera recurrente cualquier cosa que tú quieras lograr, lo vas a lograr y te va a ir saliendo mejor. Pero tienes que quitarte este pensamiento perfeccionista, esta mentalidad fija, porque te hace muchísimo daño. Daña tu autoestima, te comportas de una manera poco compasiva contigo y te estás maltratando todo el tiempo. Es como si te dijeras que no vales por el hecho de no hacer las cosas como en tu mente las estás esperando. Es dejar de tenerte paciencia y maltratarte. El perfeccionismo es la mentalidad que está basado en el miedo de ser insuficiente y no ser amado. Entonces tienes que empezar a tenerte mucha paciencia, a ser muy amoroso contigo y a tratar las cosas, a no tener miedo a equivocarte o tratar de vencer ese miedo a equivocarte, porque las cosas sí te van a salir. Recuerda que el perfeccionismo, aunque suena como cualidad en una entrevista de trabajo, en realidad no es una cualidad. Es una conducta que te va a dañar muchísimo y que si quieres estar mejor, tienes que cambiar esta forma de pensar en ti para ser más compasivo contigo mismo. Si detectas que hay perfeccionismo en ti o esta forma de pensar, te recomiendo muchísimo que vayas a psicoterapia para que puedas platicar este tema con un terapeuta que te va a ayudar a hacerte ver cómo tienes este esquema de pensamiento y poder influir en ti para que cambies tu esquema de pensamiento y tengas un esquema o una mentalidad más de crecimiento, más dinámica, y porque creo que en la psicoterapia puedes sanar esto. Si te gustó el video, dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.